Perfecto, bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar el día de hoy acá, nuevamente con una sesión de vértigo periférico a cargo de la doctora Mónica Dávila Rojas. Es un honor tenerlos por acá, un gusto, y gracias por habernos acompañado en esta actividad que ha sido secuencial. Ya esta es la segunda actividad que vamos desarrollando con la doctora Mónica, y bueno, pues espero que esté siendo de su agrado. Para comentarles un poquito y refrescar, la doctora pues tiene la especialidad en otorrinolaringología en la Universidad de Costa Rica, es médico cirujano, tiene la subespecialidad en vértigo y trastorno del equilibrio y rehabilitación vestibular, y ha tenido pues una larga trayectoria académica con diplomados en las universidades de París. Entonces estamos presenciando pues un curso de primera categoría. Estamos muy agradecidos, doctora Dávila, porque el día de hoy nos puede acompañar nuevamente. Y bueno, le dejo los micrófonos para que usted se presente con su público y pues continuemos con este curso tan interesante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente el día de hoy. Espero que ya hayan procesado la información de todo lo que revisamos la vez pasada. En esta segunda parte vamos a abarcar un tema que es bastante complejo en algún momento, pero que es realmente fundamental para poder hacer diagnósticos más apropiados en temas de vértigo y mareos. El título de lo que vamos a revisar hoy es el abordaje diagnóstico inicial del paciente con vértigo. Y para esto vamos a recordar de la sesión anterior algunos conceptos básicos en donde recordemos que el vértigo y el mareo en realidad son un tema muy complejo que compete a muchas especialidades diferentes en la medicina y además representa un verdadero problema de salud pública porque es un padecimiento o una patología que es realmente muy frecuente, en donde podríamos decir, de acuerdo, las estadísticas pueden variar un poquito en cuanto a países, pueden variar las estadísticas también dependiendo del tipo de centro médico en donde se realicen ciertos estudios, pero en general se puede decir que de un 25 a un 30% es la prevalencia a lo largo de la vida en esta patología. Los vértigos pueden representar hasta un 5% de los motivos de consulta en aquellos servicios de urgencias. Eso es una cantidad bastante importante y por lo tanto no podemos despreciar tener un buen manejo o por lo menos una buena noción en cuanto a muchos conceptos para poder inicialmente manejar a estos pacientes. Ahora, otro punto importante desde el punto de vista estadístico es que si nos ubicamos, digamos, en un contexto de urgencias, hasta un 35% de accidentes vasculares cerebrales o de isquemias cerebrales transitorias no fueron diagnosticados correctamente en un servicio de urgencias y en donde el síntoma principal en estos pacientes era el vértigo. Así que es muy importante que aprendamos a hacer la diferencia y podamos identificar cuando los vértigos en realidad tienen algún trasfondo más peligroso. Por otro lado, el vértigo es también el síntoma que está más ligado a accidentes vasculares cerebrales que ocurren después de haber acudido a un servicio de urgencias. Es decir, pacientes que acuden por vértigo al servicio de urgencias son egresados y poco después hacen el accidente cerebrovascular o completan el accidente cerebrovascular que ya había iniciado cuando consultaron emergencias. O sea que el error es bastante frecuente en los diagnósticos. Por otro lado, existe un tema relacionado al riesgo. ¿Por qué riesgo? Porque el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en el vértigo es realmente muy amplio y como lo vimos la vez pasada, podemos a veces no encontrar ni siquiera una causa aparente hasta en un 5 a un 10% de los pacientes que estamos viendo por primera vez o que están sufriendo un primer episodio agudo de vértigo.
Más del 15% de los pacientes con vértigo agudo en emergencia pueden tener una causa peligrosa, o sea, tampoco son poquitos. Y por último, hay que estar conscientes de este riesgo porque una de las metas precisamente a la hora de evaluar a los pacientes es saber distinguir aquellas causas que son benignas de otras causas que podrían ser potencialmente peligrosas, y lo ideal sería que pudiéramos lograr hacer esta diferencia aunque no contemos con muchos recursos en el servicio en donde nos encontremos en ese momento. Ahora, es muy importante precisamente hacer una diferencia entre lo que son las patologías centrales y lo que son las patologías periféricas. Hay situaciones que son fáciles, por así decirlo, aquellas situaciones que son peligrosas, por ejemplo, pero que vienen acompañadas de algunas señales que evidentemente nos van a alertar acerca de una situación que puede ser potencialmente peligrosa, como por ejemplo pacientes que además del vértigo presentan algún signo neurológico, presentan fiebre, presentan hipoxia. Entonces, esos son como los casos más obvios y entre comillas los más fáciles porque ya sabemos que hay algo peligroso detrás. Pero hay otras patologías u otras condiciones que se podrían presentar como un vértigo aislado y podría parecer que estamos ante una situación totalmente benigna y en realidad no lo es. Este es uno de los peligros y los riesgos a los cuales nos enfrentamos, sobre todo en situaciones en emergencias. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de vértigo, del manejo, los diagnósticos, las herramientas diagnósticas? Nos vamos a topar en la actualidad que existe todo un mar de información y muchas veces no sabemos por dónde empezar o no sabemos cuál información es importante, a qué le tenemos que hacer caso, cuál es el pensamiento que tenemos que seguir. Vamos a encontrar un sinfín de bibliografía que nos va a hablar acerca de patologías específicas, nos va a hablar de clasificaciones, otras herramientas bibliográficas nos van a hablar acerca de las guías clínicas o de guías diagnósticas, otros nos van a hablar de tratamientos de rehabilitación, estudios funcionales, cómo usar las imágenes, pero con todo este mar de información al cual podríamos tener acceso, realmente es muy importante devolvernos un poquito a lo que habíamos comentado la última vez, en donde sí tenemos que tener claro primero que todo la clasificación de los síntomas, ¿verdad? Para poder hacer un mejor entendimiento del paciente y poder hacer un diagnóstico más apropiado. Toda información que tengamos a mano puede ser valiosa, pero tenemos que saber utilizar cada información en el contexto apropiado. Porque un error común es tener en manos un documento que me hable de una forma de hacer algún diagnóstico, pero que yo no haya entendido en realidad en qué circunstancia debo aplicar ese protocolo en particular. O sea, no podemos manejar a todos los pacientes de la misma forma, siempre tenemos que entender en qué contexto se encuentra el paciente que estamos estudiando. Y por otro lado, tenemos una situación que es común a la mayoría de nuestros países, en donde hemos sido formados con un paradigma muy tradicional, en donde hace muchos años aprendimos o se nos enseñó de alguna manera que existía una relación importante entre el tipo de mareo que sufría el paciente con la causa de fondo que tenía realmente el paciente. Sin embargo, hay muchos estudios que ahora demuestran que este abordaje es, primero que todo, el más utilizado muchas veces todavía en la actualidad en muchísimos servicios, pero lamentablemente es un paradigma que nos llevaba a pensar un poquito como lo estoy poniendo en este cuadro, en donde relacionábamos usualmente el síntoma de vértigo con una causa de origen vestibular y que por lo tanto era como del ámbito del otorrino. Cuando teníamos algo parecido que no era un vértigo, pero era más bien como un presíncope, entonces pensábamos en que eran causas estrictamente cardiovasculares y teníamos que mandarlo hacia el cardiólogo. Cuando teníamos trastornos más relacionados a desequilibrio, pensábamos en causas más neurológicas y por lo tanto derivábamos al paciente hacia el neurólogo, y que cuando existían mareos que eran poco específicos, entonces teníamos que pensar en causas metabólicas o psiquiátricas y por lo tanto teníamos que dirigirlo a otro tipo de profesional. Sin embargo, este esquema o este paradigma no es válido. Es decir, en la actualidad todo se tiene que basar en la medicina basada en la evidencia que nos demuestre, digamos, que cada elemento que valoremos
sí va a tener un impacto en el diagnóstico o nos va a orientar en un diagnóstico apropiado. Así que tenemos que pasar la página y dejar ese paradigma tradicional y enfocarnos más en la medicina basada en la evidencia. Por suerte hay grupos importantes, en centros importantes que se han dedicado a valorar todos estos aspectos y en donde hay varias conclusiones a las cuales han llegado y que tenemos que retener esa información con nosotros. Una de ellas es, por ejemplo, que las descripciones que los pacientes nos dan acerca del síntoma muchísimas veces no es confiable. Es decir, un paciente que llega a urgencias, por ejemplo, con un vértigo agudo, usted le puede preguntar en un primer momento que describa cómo es el síntoma que tiene. Usted reinterroga al paciente unos 15 minutos después y perfectamente podría estarnos describiendo un síntoma bastante diferente. Entonces, estudiando muchísimos pacientes, sí notaron que esta información en realidad no era confiable. Es decir, si yo voy a basar el diagnóstico en esa información que me da el paciente acerca del tipo de vértigo, cabe la probabilidad de que me equivoque con facilidad porque el tipo de síntoma en realidad puede ser descrito de manera equivocada por el paciente. Entonces, casi siempre los tipos de vértigo o de mareo no pueden ser el elemento que me vaya a guiar hacia el diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea, no puedo pensar que mareo significa un tipo de patología, vértigo otro tipo de patología, presíncope otras cosas. Entonces, este tema tenemos que corregirlo. Es decir, ya tenemos que dejar de pensar que el tipo de vértigo es el que va a orientar el diagnóstico. Más bien, tenemos que darle un poco menos de importancia al tipo de vértigo. Por supuesto que hay que interrogar y entender el vértigo que tiene, o sea, el síntoma que tiene el paciente, pero no es de acuerdo al tipo de síntoma que vamos a enrumbar nuestra sospecha diagnóstica. Muy bien. Cuando hablamos de síntomas vestibulares, esto fue todo lo que repasamos la vez anterior, donde nos ubicamos bien en cuanto a la existencia ya de una clasificación internacional que nos permitía evidenciar o distinguir 4 síntomas vestibulares que se consideran como los síntomas primarios, que ya los describimos la vez pasada, en donde hablamos del mareo, del vértigo, de los síntomas vestíbulo-visuales y de los síntomas posturales, ¿de acuerdo? Esos eran los síntomas vestibulares primarios. Y los síntomas vestibulares secundarios los habíamos descrito como en esta tablita, que ya la vimos la vez anterior, en donde podíamos observar cómo cada una de estos síntomas primarios se va a desglosar en una serie de otros síntomas secundarios que están relacionados y en donde, por ejemplo, en el vértigo o en el mareo podemos distinguir mareos, por ejemplo, que son de aparición espontánea o mareos que son más bien detonados por cambios de posición o detonados por estímulos visuales, a como también describimos todos aquellos síntomas vestíbulo-visuales, recuerdan, en donde hablábamos de las oscilopsias y todos los demás síntomas que describimos en nuestra reunión anterior. También habíamos comentado que en la clasificación internacional de desórdenes vestibulares habían descrito 4 capas o 4 procesos importantes que teníamos que ir entendiendo para llegar a un diagnóstico más preciso. Entonces, ¿qué hacer? Ya sabemos todo esto ya lo habíamos hablado un poquito a la vez anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer de primero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo valoro al paciente? ¿Qué exámenes le tengo que pedir al paciente? Entonces, primero que todo, esta es la regla número 1 en todos los temas de medicina, muy probablemente, en donde la historia clínica, por supuesto que es fundamental y siempre es el primer paso para poder dirigir el diagnóstico a buen puerto. A veces al inicio esta historia está complicada, no la entendemos bien, el paciente está sintomático, sin embargo, la historia clínica es la primera que nos va a orientar hacia lo que tenemos que hacer. Es muy importante en temas de vértigo y de mareos que el médico sepa cómo dirigir esa historia clínica. Si dejamos que el paciente hable y hable, el paciente nos va a hablar por 1 hora y seguimos sin tener la información que necesitamos para hacer el diagnóstico. Entonces, primero que todo, es muy importante tratar de mantenerse dentro de la terminología que ya habíamos descrito en la clasificación internacional de desórdenes vestibulares. Y nosotros como médicos tenemos que aprender a
poner al paciente o al síntoma en el contexto correcto. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa ponerlo en contexto? No es lo mismo estar atendiendo a un paciente en el servicio de urgencias que estar viendo a un paciente en nuestra consulta. Aunque tenemos que ser igual de acuciosos en ambas situaciones, pero lógicamente en urgencias probablemente vamos a tener a un paciente sintomático. En la consulta puede ser que el paciente esté sintomático o puede ser que llegue en un momento en donde el síntoma en realidad ya no está presente. Es importante tratar de distinguir, primero que todo, lo benigno de lo no benigno, ¿verdad? Ahora, central no es sinónimo de maligno, pero digamos que sí hay que hacer la diferencia entre benigno y no benigno. El triage, que es como el concepto que se maneja en emergencias, en donde tenemos que hacer como una detección rápida de algunos elementos que nos puedan hacer sospechar situaciones peligrosas, es siempre como lo primero que tenemos que tener en mente. Primero tengo que rápidamente detectar si este paciente viene con alguna manifestación que me puede poner en peligro la vida del paciente. Esto sobre todo cuando estamos en urgencia, ¿verdad? Pero igual el paciente en la consulta también vamos a estar pensando en estas situaciones que pueden ser de más peligro. Entonces, como lo dijimos al principio, la descripción de la calidad del síntoma es algo que va a ser poco confiable, no es realmente en lo que tenemos que perder más tiempo, ¿de acuerdo? Vamos en ese caso también a saber que, por ejemplo, si tenemos que mandarle estudios o exámenes al paciente, como lo describimos la vez anterior, recuerden que muchos de los trastornos vestibulares van a estar en la categoría de patologías que en realidad no van a tener marcadores biológicos, es decir, no necesariamente hay un examen de laboratorio, ni una radiografía, ni un estudio funcional que me vaya a dar un diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Y eso ocurre con al menos un 50% de los trastornos vestibulares. Así que no hay un examen que sea el examen que le tenga que mandar a todos los pacientes, porque eso no es válido. Ahora, de acuerdo a la historia clínica que le vamos a hacer al paciente y de acuerdo a la forma en que lo vamos a ir clasificando, que ya vamos a ver cómo, entonces sí podemos decidir si este paciente en realidad va a necesitar o no que hagamos o que completemos algún estudio complementario para poder llegar a hacer un diagnóstico. Pero antes que eso, tenemos que haber ubicado, digamos, el contexto del paciente y haber determinado por la historia clínica en qué dirección vamos a dirigir, valga la redundancia, el siguiente paso con este paciente. Es decir, ya sea profundizar un poco más en la historia clínica o hacer algún tipo de examen físico específico o si tenemos que enviar algún examen particular. Para esto, vamos a basarnos en un trabajo que ya tiene algunos años publicado, pero que realmente es de alguna manera un estudio o un protocolo básico que todos tenemos que conocer en cuanto al manejo y al abordaje de los pacientes con vértigo, en donde se creó un protocolo basándose precisamente en aquellos elementos que estadísticamente sí fueron correlacionados con la causa o con el origen específico del vértigo que presentaban los pacientes. Entonces, este protocolo lo que hizo fue encauzar un poquito o dirigir un poco nuestra historia clínica y hacer una clasificación de los pacientes basándose sobre todo en lo que llamamos primero que todo, el protocolo se llama T-Trait, que es lo que vemos aquí, que es el Timing, Triggers y Targeted Examination. ¿Qué significa eso? Que estos son los elementos que tenemos que evaluar para clasificar al paciente. Entonces, un enfoque que se basa en el timing, que ahorita vamos a definir en qué consiste el timing, y en los diferentes factores desencadenantes de los síntomas, es más importante que enfocarnos en el tipo de síntoma que tiene el paciente. Es decir, es más importante saber si el paciente tiene un vértigo que es continuo o si es un vértigo que es episódico. Eso es más importante que preguntarle que si es él el que gira o si es el entorno el que está girando. El que yo gire o que el entorno gire no va a cambiar en realidad hacia dónde tengo que dirigir el diagnóstico. Pero si estamos ante un vértigo que es episódico versus
un vértigo que es continuo, eso sí hace una enorme diferencia en cuanto al diagnóstico que tengo que ir a buscar. Y por lo tanto, esto sí es una pregunta en la cual me tengo que enfocar desde un principio. Entonces, el timing se va a referir al tipo de inicio que tiene el episodio, a la duración que tiene el episodio y a la evolución que va a tener el episodio. Los triggers serían los detonantes o los disparadores. Entonces, los disparadores son todas aquellas acciones, movimientos o situaciones que vayan a provocar la aparición de los mareos en un paciente que tiene síntomas que son intermitentes. ¿De acuerdo? A eso se refiere con los disparadores. Y lo del examen físico dirigido se refiere a que dependiendo en cuál categoría vamos a ubicar al paciente, de acuerdo al timing y de acuerdo a los disparadores, así será el tipo de examen físico o el tipo de medida que tendremos que tomar con este paciente. Muy bien. Entonces, el hecho de que hagamos la historia clínica basándonos en estos dos elementos principales, que sería el timing, ¿verdad? Que es lo que se refiere al tiempo, evolución y aparición del episodio, y los detonantes, va a llevar a que clasifiquemos a los pacientes en 6 síndromes diferentes que ya vamos a ver. Este es un nuevo algoritmo, digamos, diagnóstico, bueno, no tan nuevo porque ya hace tiempo que se utiliza, pero no está tan... tal vez no lo tenemos todos a mano como para estarlo aplicando cada día, pero sí es importante que empecemos a aplicarlo porque sí se basa en la evidencia y es más confiable que otros métodos que teníamos antes para hacer los diagnósticos. Como les dije al principio, siempre el primer paso es el triage. En el triage significa que voy a buscar elementos que sean llamativos, que me alerten acerca de un peligro. Perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos que identificar, por ejemplo, la presencia de síntomas o signos neurológicos, alteraciones del estado de conciencia, pacientes que tengan signos vitales que están alterados, que tengamos fiebre. Todos esos son datos que nos alertan acerca de que el problema, lógicamente, no está ubicado exclusivamente a nivel del sistema periférico, el sistema vestibular periférico, sino que tenemos que buscar otras causas que pueden ser peligrosas. El timing, que es el segundo paso, como les expliqué, es enmarcar el diagnóstico diferencial, primero que todo clasificando el patrón que tiene el episodio de vértigo, es decir, saber si este episodio o este síntoma por el que está consultando el paciente es episódico, agudo o crónico, y ahorita lo vamos a definir con más detalle. Tercero, más bien, determinar si existe algún detonante para estos síntomas. Y finalmente, tenemos que proceder con un examen físico dirigido. Y por último, hacer los exámenes de gabinete, laboratorio o de imágenes que se consideren necesarios de acuerdo a la categoría en la que vamos a ubicar el paciente. Entonces, como les dije, primero, descartar cualquier evento, cualquier signo que sea peligroso. Muy bien. Una vez que ya hemos descartado signos peligrosos, nos vamos a enfocar en estos 3 puntos. Como dijimos, el timing, la detección de los factores detonantes y luego el examen que sería dirigido. Muy bien. Si nos enfocamos en el punto número 1, que sería el timing, repito, significa ubicarnos en cuanto al inicio, la duración y la evolución del síntoma. Vamos a clasificarlo aquí en 3 posibilidades. 1, episódico. 2, continuo. Y 3, crónico o persistente. Cuando estamos hablando de episódico, estaríamos ubicando una categoría que vamos a llamar síndrome vestibular episódico. Si estamos ante un vértigo que es continuo, es decir, es un síntoma que se perpetúa, no se detiene el vértigo, vamos a hablar de un síndrome vestibular agudo. Y cuando tenemos, obviamente, síntomas que son ya crónicos persistentes, vamos a hablar de síndrome vestibular crónico. El síndrome vestibular episódico se refiere o incluye todos aquellos vértigos o mareos que son intermitentes. Es decir, tengo un episodio, esto se detiene, luego vuelvo a tener otro episodio, se detiene,
luego tengo otro episodio, se detiene, y cada uno de estos episodios puede tener una duración de segundos, de minutos o de horas, ¿de acuerdo? Pero la característica que tiene es que es episódico. Vamos a tener varios episodios. La duración del episodio es más importante que la duración de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Es más importante saber cada pequeño episodio cuánto duró. Por ejemplo, tengo vértigo o mareo y me dura 1 minuto y se detiene. ¿Pero cuánto le duró? Ah, estuve 1 semana con vértigo. La respuesta al timing aquí no es 1 semana. La respuesta es 1 minuto. Es decir, el vértigo en sí está durando 1 minuto. Cada episodio dura 1 minuto. Es en ese minuto en el que nos tenemos que basar, no en el hecho de que me duró 1 semana presentándose una serie de episodios y cada episodio duraba 1 minuto. Eso es muy importante que hagamos la diferencia. Ahora, si estamos hablando del síndrome vestibular agudo o continuo, como se conoce también, entonces es diferente. Estamos hablando de mareos que son persistentes. Este es el mareo que dura y dura, ¿verdad? Puede durar varios minutos, puede durar horas, incluso puede llegar a durar hasta días, digamos. Y a veces en esta categoría podemos encontrar que el paciente también manifiesta que después de este vértigo que se prolongó tanto tiempo, siente que quedó con algún tipo de secuela o que quedó con algunas cosas que son más persistentes en el tiempo. La evolución temporal al inicio y en la primera semana es lo más importante y no tanto la duración total. Es lo mismo que estábamos explicando con el vértigo episódico. Es decir, si el paciente viene y nos cuenta una historia de que tuvo una madrugada a las 4 de la mañana, se despierta, todo está girando y todo gira y gira y gira, vomitó, se sintió mal, tuvo sudoración, necesitó acudir al servicio de emergencias y a las 10 de la mañana todavía sentía que todo estaba girando, no se había detenido, es decir, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, esa persona ha tenido continuamente el síntoma de vértigo. Pero puede ser que este paciente nos diga, bueno, pero yo seguí mal por 3 semanas. Pero no significa que durante 3 semanas todo siguió girando. Probablemente durante 3 semanas este paciente siguió teniendo intolerancia al movimiento, cada vez que movía la cabeza sentía que de nuevo se despertaba algún síntoma, tal vez tenía inestabilidad, algún trastorno de equilibrio que sí se prolongó, digamos, durante unas 3 semanas. Entonces, a la hora de ponerle o clasificar que cuánto duró este episodio, no vamos a hablar de 3 semanas, vamos a hablar de que el vértigo le duró 2 días o que le duró 48 horas, ¿verdad? Lo que queda después son secuelas, pero no es el episodio de vértigo en sí. Entonces, para utilizar este protocolo, insisto, nos tenemos que basar en el episodio como tal, no lo que me quedó después. Muy bien. Y finalmente, tendríamos el síndrome vestibular crónico, que hoy lo vamos a dejar por fuera porque la idea es ver el abordaje inicial y por lo tanto nos vamos a enfocar en los pacientes que son como más agudos y que están consultando por un síntoma que está, digamos, activo o recientemente activo. El crónico es el que tiene síntomas que se han prolongado ya por varias semanas o meses y que tienen una sensación o una alteración continua y que por lo tanto abarca otro tipo de patologías que hoy no vamos a abarcar. Muy bien. Una vez que tenemos claro el timing, es decir, una vez que ya hemos ubicado a nuestro paciente en una de estas tres categorías, es el paso 1. Mi paciente es un paciente con un síndrome vestibular episódico, un síndrome vestibular agudo o un síndrome vestibular crónico. El siguiente paso es si existen o no existen detonantes que provoquen este episodio de vértigo. Entonces, ¿cuáles son los detonantes? Los detonantes son, dijimos, todas aquellas situaciones que van a provocar el vértigo. Pueden ser cambios de posición del cuerpo, de la cabeza, si cuando me levanto, si cuando me acuesto, si algún estímulo visual o algún estímulo sonoro vino a detonar el episodio que tengo, o si existen alimentos, por ejemplo, que me detonen algún episodio. Esos son los detonantes. Si unimos el concepto del timing con
los detonantes, vamos a ver cómo luego vamos a encontrar que se nos van a crear, digamos, 6 categorías diferentes. Cuando hablamos del examen dirigido, recuerden que yo les dije al principio que todo va a depender de la categoría en la cual vamos a ubicar a nuestro paciente en un inicio. Entonces, si yo tengo, aquí están todas las posibilidades. Dijimos episódico, continuo y crónico. Si adjuntamos los factores detonantes, vamos a ver que podemos tener un síndrome vestibular episódico que va a tener además algún factor detonante. Entonces vamos a hablar de un síndrome vestibular episódico, inducido o detonado. Si no tenemos presencia de factores detonantes, entonces estaríamos hablando de un síndrome vestibular episódico espontáneo. Entonces, espontáneo es la ausencia de un detonante. Eso sí tiene que estar muy claro. Y así va a suceder con los otros dos. Vamos a tener el síndrome vestibular agudo o continuo, que va a tener presencia de algún detonante y por lo tanto sería el síndrome vestibular agudo inducido, y vamos a tener el síndrome vestibular agudo espontáneo. Igualmente con el crónico vamos a hablar de la presencia, por ejemplo, de un contexto específico que llevó a tener este síndrome vestibular. Entonces hablaríamos de un síndrome vestibular crónico en un contexto específico. Por ejemplo, pensemos en la utilización de ototóxicos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hubo utilización de ototóxico y que me llevó, por lo tanto, a tener un síndrome vestibular crónico. Y está el síndrome vestibular crónico espontáneo, en donde no conocemos realmente una causa que me haya llevado a tener esta disfunción de manera prolongada. Muy bien. Yo les puse los diferentes síndromes en colores diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que tenemos clasificados a los pacientes de esta manera, vamos a tener los que están en verde aquí a la izquierda serían el síndrome vestibular episódico espontáneo y el síndrome vestibular agudo inducido. Van a ser 2 categorías en donde para llegar al diagnóstico correcto, lo que vamos a tener que hacer es sobre todo enfatizar en la historia clínica. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablamos del síndrome vestibular episódico inducido o el síndrome vestibular agudo espontáneo, lo que tenemos que ir a buscar y tenemos que enfatizar es el análisis de los movimientos oculares. Entonces vean que de acuerdo a la categoría en la que vamos a estar o vamos a ubicar a estos pacientes, así será lo que tenemos que hacer con ellos, o interrogarlos más a fondo o hacer un examen físico que va a ir muy enfocado a los movimientos oculares. Vean que no es al revés, es decir, ¿por qué los clasificamos así? Porque si yo tengo un paciente en una situación, por ejemplo, de un síndrome vestibular agudo espontáneo, por poner un ejemplo, y en lugar de ir a examinarlo rápidamente, pierdo media hora interrogándolo, preguntándole por antecedentes, etcétera. Estos son minutos que estamos perdiendo y que son minutos valiosos porque los pacientes que están en esa categoría en realidad son pacientes que sí podrían tener ciertas situaciones que son peligrosas. En esa categoría podríamos tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Entonces, si yo le estoy preguntando de qué padece la abuelita y de qué padece la mamá, estoy perdiendo minutos que yo podría estar ganando para poder proteger a mi paciente que tal vez tiene un accidente vascular en progreso. ¿Me entienden? En cambio, los que están en verde aquí a la izquierda, son más bien síndromes que van a necesitar que indaguemos muchísimo más en la historia y muy probablemente en la historia clínica vamos a encontrar los datos necesarios para poder hacer el diagnóstico. Muy bien. Entonces vamos a empezar primero analizando estos primeros 2. Vamos a hablar del síndrome vestibular episódico y del síndrome vestibular agudo. Vamos a ir primero al episódico, que como les dije se va a dividir en 2. Vamos a tener el episódico inducido y el episódico espontáneo. Vamos a irnos primero por los inducidos. ¿Inducidos qué significa? Significa que hay detonantes que están presentes. Y si es episódico, significa que es un vértigo que es intermitente, ¿de acuerdo? Dijimos que puede durar segundos, puede durar minutos o puede durar horas, pero la característica principal es que aparece por episodios.
Y en este caso vamos a hablar primero de los que son episódicos inducidos. Entonces, primero que todo, aclaremos también este concepto. Cuando hablamos de que el episodio es inducido, significa que los detonantes provocan el síntoma. No es que los detonantes aumentan o empeoran el síntoma, que no es lo mismo, ¿verdad? Si yo digo, tengo un vértigo cuando me acuesto, es porque si no estoy acostada, no tengo el vértigo. Y este vértigo aparece únicamente cuando cambio a posición acostada. Eso es un detonante. Pero si yo tengo vértigo y muevo la cabeza y siento que empeora, ¿de acuerdo? No es un detonante porque el vértigo ya lo tengo. El movimiento de cabeza lo que hace es exacerbar el síntoma, no es provocarlo. Por lo tanto, el movimiento de cabeza en esa situación no es un detonante, es un exacerbante. Eso también hay que tener clara esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas importantes vamos a tener? Muchos de los detonantes, por ejemplo, pueden ser movimientos de cabeza, en el caso de que no tengo vértigo y muevo la cabeza y en ese momento sí percibo vértigo. Si son cambios de posición, ya sea cambios de posición en la cama, por ejemplo, y hay otros detonantes que son menos frecuentes, que son, por ejemplo, la exposición a ciertos sonidos fuertes o cuando hacen algún esfuerzo o hacen una valsalva que los lleva a detonar el síntoma vertiginoso. Entonces, es un error, y por eso aclaro el concepto de detonante o exacerbante, porque es un error pensar que el mareo que empeora con los movimientos de cabeza es porque tiene una causa periférica. Ese era uno de los conceptos antiguos que tenían, ¿verdad? Que decían, bueno, si el vértigo aumenta con los movimientos de cabeza, es periférico. Si se mantiene idéntico cuando mueve la cabeza o no, entonces sí tal vez podemos pensar en que es de tipo central. Esto es falso, ¿ok? No cometamos ese error. ¿Por qué? Porque resulta que los movimientos de cabeza van a exacerbar en realidad cualquier tipo de vértigo, ya sea de origen vestibular benigno o ya sea de origen vestibular peligroso, ya sea central, ya sea periférico, ya sea agudo o ya sea crónico. Cualquiera de los vértigos puede empeorar con los movimientos de cabeza. Así que eso no es un detalle que oriente a la localización de la lesión. Ahora, otra cosa importante que tenemos que conocer es que no es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de que el detonante es un cambio de postura, no es lo mismo hablar de un mareo de tipo ortostático que hablar de hipotensión ortostática, ¿de acuerdo? No siempre están relacionados, es decir, puede ser que cuando una persona está acostada y se incorpora, siente un mareo por hipotensión ortostática, eso puede ocurrir, pero puede ser que la persona se incorpore, sienta un mareo y no tenga ninguna relación con la hipotensión ortostática. Existen, por ejemplo, diferencias cuando pensamos en el ortostatismo y recuerden que aquí, por ejemplo, el representante más conocido del síndrome vestibular episódico inducido es el vértigo paroxístico posicional benigno, que es un vértigo que aparece en episodios, que es detonado por los cambios de posición y que va a tener usualmente una duración de segundos. En el vértigo paroxístico posicional benigno, recuerden que podemos detonar los síntomas al acostarnos, podemos detonar los síntomas al sentarnos, podemos detonar los síntomas al girar en la cama, al agacharse, al mirar hacia arriba. Hay diferentes movimientos que lo pueden detonar. Si estuviéramos hablando de hipotensión ortostática, por ejemplo, no vamos a tener un vértigo detonado en todas esas situaciones, sino que vamos a tener un vértigo que se va a detonar principalmente en el momento de incorporarse, ya sea de acostado a sentado o de sentado a estar de pie. Esas son pequeñas diferencias que tenemos que tener siempre claras. Bien. Ahora, aquel vértigo que ocurre al incorporarse, pero que no va acompañado de una hipotensión ortostática, tenemos que sospechar en esas situaciones que se puede deber a ataques isquémicos transitorios. ¿Por qué? Porque existe una hipoperfusión distal debido a algún tipo de estenosis vascular, ¿verdad? Y no necesariamente por una hipotensión
ortostática como la conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son como las diferencias que tenemos que tener claras en esta categoría específica. Si ustedes ven, como lo dijimos, en la categoría de síndrome vestibular episódico inducido, lo importante como paso número 1 va a ser en realidad el examen físico, porque ya sabemos que hay un detonante. Si el detonante es un cambio de posición, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar al paciente de posición para entender qué es lo que se detona en ese momento que él manifiesta que tiene. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer un sobrevuelo sobre las diferentes patologías, pero obviamente cada patología al final es otro mundo aparte, no nos vamos a detener a hablar cada una de las patologías, pero digamos que el procedimiento más importante en esta categoría es que sí tenemos que hacer el examen físico utilizando las maniobras de Dix y Hallpike para determinar si el paciente lo que tiene es un vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces, si hacemos esta maniobra y la maniobra está positiva, es decir, que al acostar al paciente en la posición de Dix-Hallpike, vamos a tener la aparición de un vértigo y con ello también la aparición de un nistagmo que es típico del vértigo paroxístico posicional benigno, entonces podemos hacer de una vez el diagnóstico de vértigo paroxístico posicional benigno. En caso de que la maniobra me dé un nistagmus que sea el típico, ¿ok? Si yo hago por ejemplo, la maniobra de Dix-Hallpike, pero obtengo un nistagmus que es atípico, entonces, aunque sí se trata de un vértigo posicional, no es un paroxístico posicional benigno, sino que existen otros posicionales que se van a manifestar igualmente con vértigo cuando ajustamos al paciente, pero va a tener un origen completamente diferente. Cuando tenemos un vértigo paroxístico posicional benigno, ya sabemos que el tratamiento van a ser las maniobras de reposicionamiento. ¿Ok? La maniobra de Eple, la maniobra de Semon. De acuerdo al canal que está afectado, vamos a realizar una maniobra de reposicionamiento. Pero si obtenemos un nistagmus que es atípico, que eso, repito, es tema de otro costal, harina de otro costal, pero si es un nistagmus que es totalmente el que no estamos esperando, entonces sí tenemos que sospechar que existe una causa que puede ser de origen central. Esta es, digamos, la causa de la que nos tenemos que cuidar en esta categoría. Ustedes van a ver que cada categoría tiene como banderitas verdes que me permiten estar tranquila y tiene algunas banderitas rojas en donde sí debemos tener cuidado de no estar ante una situación que sea de origen central o de un origen peligroso. ¿Por qué? Porque podemos perfectamente tener lesiones a nivel de fosa posterior, por ejemplo, que van a provocar que tengamos vértigos posicionales, pero que se acompañan de un nistagmus que es atípico, que no es el que normalmente encontraríamos en un vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces, esta categoría, aquí tenemos que cuidarnos porque podemos estar ante lesiones de fosa posterior y es muy fácil confundirlo con un BPPV. Y estos pacientes con nistagmus atípicos no hay que realizar ningún tipo de maniobra de reposicionamiento porque la causa no es que haya otolitos extraviados en algún canal semicircular. Ahora, si lo que tenemos es una maniobra de Dix-Hallpike negativa, es decir, que acostamos al paciente y no hay aparición de nistagmus y no hay aparición de vértigo, pero sí tenemos al sentar al paciente señales de ortostatismo, es decir, de que sí hay hipotensión al momento de sentar al paciente, entonces lógicamente estaríamos en otra categoría en donde tendríamos sí un síndrome vestibular inducido por un cambio de posición que sería sentarse y que va acompañado de ortostatismo y por lo tanto tenemos que ir a buscarle causas médicas que vayan a detonar estas hipotensiones ortostáticas. Así que al paciente lo tenemos que dirigir en esa dirección. Y finalmente, si no tenemos esa hipotensión ortostática acompañando este mismo cuadro, entonces es donde estábamos conversando que podemos también pensar y tenemos que descartar la posibilidad de que estos mareos que ocurren al sentarse y que no son por hipotensión, pueden tener también una causa de hipoperfusión y por lo tanto podemos estar ante una condición vascular que sí es importante estudiar más a fondo. ¿Ok?
Ahora, la causa peligrosa en este grupo, como les dije, es tener un vértigo posicional de origen central, en donde sí tenemos que llevar al paciente a mayores estudios y posiblemente a realizarle incluso resonancia magnética para descartar causas más peligrosas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con lo del nistagmus? Realmente esto es todo un mundo y por eso es muy difícil hablar de todos los temas en una sola clase, pero los nistagmus sí tenemos que conocer cuáles son esos nistagmus típicos que tenemos que ir a buscar en diferentes situaciones. Entonces, es importante que tratemos de entrenarnos un poquito primero en la visualización y en conocer cuál es la dirección que debe tener el nistagmus cuando hacemos una maniobra de Dix-Hallwig. ¿Ok? Definitivamente el tipo de diagnóstico de movimiento ocular es lo que va a hacer la diferencia entre un diagnóstico y otro. Muy bien. Ahora, si nos vamos al grupo de síndrome vestibular episódico espontáneo, ya no vamos a tener un detonante por cambios de posición ni nada de esto, sino que es un paciente que va a tener episodios de vértigo que aparecen de la nada. Entonces, la duración de estos síndromes vestibulares episódicos espontáneos puede ser muy variable, es decir, podemos tener episodios que pueden durar minutos o que pueden durar días, pero usualmente la duración va a rondar de minutos a horas. Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar. Y la frecuencia que tengan estos episodios también puede ser muy variable y va a depender un poco del diagnóstico. En esta categoría también vamos a tener diagnósticos que no son peligrosos y un diagnóstico en donde sí tenemos que sospechar una causa que sí nos tenga que obligar a estudiar al paciente más a fondo. ¿Cuáles son las causas más comunes en esta categoría? Bueno, las categorías, digo, las causas que son benignas y que son típicas de esta categoría son, por ejemplo, la migraña vestibular, el síncope vasovagal, los ataques de pánico y la enfermedad de Meniere. Estos son los principales benignos que vamos a encontrar, en donde aquí vamos a tener que enfatizar probablemente un poco más en la historia. Ahí el paso número 1 no es ir a acostar al paciente, pero ¿cómo lo decidí? Lo decidí porque ya sé que es episódico y porque sé que no tiene detonante. Entonces, no, ahí no tiene tanto sentido que acostemos al paciente para buscarle si se detona o no con el cambio posicional, ¿me entienden? Aquí sí es importante enfocarse mucho más en la historia clínica, en las características de los episodios. Ahora, hay dentro de esta categoría también causas peligrosas y estas causas peligrosas usualmente tienen origen cerebrovascular, como por ejemplo las isquemias cerebrales transitorias, hemorragias subaracnoideas. Tenemos causas también cardiológicas, como por ejemplo las arritmias cardíacas, anginas inestables, otras causas respiratorias como la embolia pulmonar y algunas causas endocrinas, como por ejemplo la hipoglicemia. Estos pacientes son los que muy frecuentemente vamos a valorar en situaciones en donde están asintomáticos, ¿verdad? Porque ya cuando los vemos, probablemente el episodio ya pasó. Esa es la diferencia del que viene en agudo. Este paciente, como tiene episodios que son intermitentes, no necesariamente nos va a tocar verlos en el momento en que tienen todos los síntomas presentes. Por eso es que en este grupo la historia clínica va a ser todavía más importante. Entonces, estos son los pacientes en los que sí nos vamos a detener un poquito más. Ahora, hay patologías, por ejemplo, que están en este grupo, tanto la migraña como la enfermedad de Meniere, que igual, ¿verdad? Son temas también enormes y tenemos que conocer un poquito los detalles de cada una de estas categorías, pero sobre todo es saber que pertenecen a este grupo de clasificación que hemos hecho, ¿de acuerdo? El paciente con sospecha de Meniere, por ejemplo, puede ser que cuando lo estemos valorando no haya presentado la totalidad de los síntomas todavía y puede ser que en esa primera oportunidad que lo vamos a evaluar no necesariamente le vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Meniere, ¿verdad? Porque son patologías en donde vamos a depender un poco de la evolución que tenga la patología para poder concluir con algunos diagnósticos, ¿verdad? Algunos de los errores que podríamos cometer, por ejemplo, es
en pacientes que están manifestando episodios que son espontáneos y que además están acompañándose con algunos síntomas auditivos, lo que hay que saber es que la enfermedad de Meniere no es la única situación que puede venir acompañada de cambios auditivos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, isquemias cerebrales transitorias que se van a acompañar de cambios auditivos, ¿verdad? Y no era una enfermedad de Meniere. Por eso, el detectar que hay cambios auditivos no debe ser tampoco sinónimo automáticamente de que la patología está en oído. O sea, yo puedo tener pérdida auditiva por una causa vascular, por una causa isquémica. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo presente para que no se nos pase por alto este grupo de diagnósticos que son vasculares. La migraña vestibular tiene criterios específicos que también conviene repasar y por lo tanto, y además tiene muchos puntos comunes a veces con la enfermedad de Meniere. Por eso a veces son patologías que no necesariamente vamos a poder diagnosticar al principio, pero sí vamos a poder clasificar al paciente en la categoría que nos hace saber que no estamos ante una situación peligrosa, por ejemplo, ¿verdad? La migraña vestibular normalmente debería incluir la presencia de 5 o más crisis con síntomas vestibulares, que tengan historia clínica de cefaleas migrañosas previas y que tengan síntomas que se parezcan a la migraña en por lo menos la mitad de las crisis de vértigo por las que están consultando. En ellos, el examen físico puede ser variable, por eso el diagnóstico en esta categoría no se basa en el examen físico, porque si yo veo a un paciente con una migraña activa, yo puedo encontrar nistagmus de un tipo. Cuando el paciente no tiene síntomas, puede ser que no encuentre ningún nistagmus y puede ser que en otra revaloración que le hagamos encontremos un nistagmus que es completamente diferente. Entonces, la presencia o ausencia de nistagmus no me va a confirmar, por ejemplo, un diagnóstico de migraña vestibular. Puede ser que la cefalea esté presente durante el episodio de vértigo o puede ser que no esté presente durante el episodio. Así que el paciente puede estar consultando únicamente por vértigo, pero si yo lo interrogo bien y entiendo que son episodios que tienen cierta duración, que no tienen detonante, pero tengo historia clínica de migraña, ahí es donde yo sí tengo que sospechar que el paciente podría tener una migraña vestibular, ¿verdad? Bien. Ahora, en esta categoría, por ejemplo, en la segunda opción que vemos aquí, vimos que lo primero serían pacientes con migrañas típicas o pacientes, bueno, con una historia típica de enfermedad de Meniere, por ejemplo, o que ya son pacientes conocidos portadores de enfermedad de Meniere, y en donde no tenemos realmente factores de riesgo importantes para isquemias cerebrales transitorias, ¿verdad? En ese caso, los vamos a manejar médicamente y probablemente habrá que darle un seguimiento para ver la evolución de la patología y para hacer otros estudios complementarios más adelante. Ahora, si lo que tenemos más bien son este tipo de síntomas, ¿verdad? Aquí vamos a tener, por ejemplo, los síncopes o los reflejos vasovagales, que también conocemos como síndromes neurocardiogénicos. Son eh, 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 Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿nos escucha, doctora? Sí, buenas noches. Doctora, ¿nos escucha? Aquí estoy, aquí estoy. No sé en qué punto se cortó. Hace como 20 segundos, no fue Ok, mucho. ya vamos a retomar. Perfecto.
Aquí estábamos, me parece. Perfecto. Quedamos cuando empecé a hablar probablemente del síncope o del síndrome neurocardiogénico. ¿Correcto? Es correcto, Sí. doctor. Ok. Sí, Entonces, correcto. retomando un poquito, hay que enfatizar que en estos episodios no tiene que existir pérdida de conciencia, ¿de acuerdo? Y hay que sospechar cuando la situación que me pueden llevar a este tipo de episodios son situaciones de dolor, una descomposición o un igual en la historia clínica, pero obviamente hay que hacer estudios como por ejemplo el test de inclinación, que es el que podría evidenciar la presencia de este síndrome neurocardiogénico. Muy bien. Ahora, hay otra situación que tenemos que descartar o en la que tenemos que pensar cuando tenemos este tipo de categoría, por ejemplo, que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico realmente no son tan infrecuentes. En realidad, entre más pacientes con vértigo vemos, más encontramos pacientes que también asocian ataques de pánico que se van a acompañar de mareos, de vértigos verdaderos, y casi siempre puede haber un factor detonante. Lo que pasa es que no necesariamente hay un detonante muy claro, pero por ejemplo hay personas que sí son conocidas ansiosas o que son conocidos ya claustrofóbicos, pero igualmente los ataques de pánico pueden ocurrir de manera espontánea. Entonces sí es importante tener presente que el pánico podría ser una causa de un vértigo episódico, ¿verdad? Pero siempre tenemos que descartar primero otras causas de tipo orgánico, incluso algunas epilepsias que pueden estar relacionadas con este tipo de situación, en donde normalmente cuando tenemos un tema epiléptico de fondo, vamos a tener algo de alteración mental, digamos, un poquito después del episodio, el paciente se siente un poco confundido. Ahora, en esta categoría, en donde vemos que participan o están presentes la migraña, el Meniere, los síncopes vasovagales, los ataques de pánico, el diagnóstico peligroso de esta categoría sí es aquellas situaciones en donde tenemos isquemias cerebrales transitorias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las isquemias cerebrales transitorias podrían manifestarse en un inicio con ataques de vértigo o de mareo que pueden ser muy cortos, de algunos segundos, pero que van a ser intermitentes. Entonces son personas que tal vez van a tener un episodio un día, 3 días después tienen otro, y de pronto dicen, no, pero curiosamente ya ahora cada día puedo tener varios episodios en el mismo día, y son espontáneos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que el vértigo posicional, que tenía un detonante posicional. En este caso, más bien, el episodio aparece de manera espontánea. Y recuerden que estas situaciones pueden estar relacionadas, por ejemplo, a arritmias cardíacas. También estos accidentes, estas isquemias cerebrales transitorias pueden ser la antesala de un accidente vascular cerebral de tipo isquémico. Entonces, no podemos menospreciar estas situaciones. Para eso existen algunas escalas como el ABCD2, que son escalas que permiten evaluar el riesgo de tener un accidente vascular a raíz de estas isquemias cerebrales transitorias. Entonces, una escala en donde se da un puntaje si el paciente tiene algunos otros factores de riesgo, como ser hipertenso, como ser diabético, o la duración que tienen los episodios, por ejemplo, le dan un puntaje al paciente y eso lo va a clasificar en si tiene alto riesgo o bajo riesgo de tener un accidente vascular cerebral. A eso se refiere aquí en la tablita, de que si tenemos un puntaje ABCD2 mayor a 3, o por ejemplo, en la migraña y el Meniere, cuando tenemos un ABCD2 inferior a 3. Eso tiene que ver con la clasificación del riesgo de tener un accidente vascular cerebral.
Entonces, ¿cuál es el peligro en esta categoría? Que, por ejemplo, un paciente joven con un síndrome vestibular episódico espontáneo, ustedes no van a pensar en un primer momento en que ese paciente lo que tiene son isquemias cerebrales transitorias. Y resulta que sí puede ser el caso. De hecho, la próxima semana les voy a presentar un caso de una paciente joven y la manifestación de ella era accidentes, episodios como estos que eran transitorios, eran espontáneos, y esta niña tenía un accidente vascular cerebral porque era portadora de un lupus y no había sido diagnosticada y por lo tanto había hecho una isquemia importante y esta isquemia era la que estaba provocando los episodios. Entonces, esta es la categoría de la cual nos tenemos que cuidar muchísimo porque podríamos cometer errores aquí, ¿verdad? Al pensar, por ejemplo, que la edad del paciente lo exonera de tener causas peligrosas y eso es falso. Podemos tener pacientes jóvenes con situaciones también peligrosas, ¿verdad? Por eso aquí la historia clínica es tan importante y entender que si es espontáneo, pero es episódico, hay que ir a buscar siempre alguna causa que podría ser peligrosa. Ahora, vean que aquí acabamos de analizar el síndrome vestibular episódico inducido, en donde vimos, lo ven aquí a la derecha, en donde vimos que lo más importante y el paso a seguir, primero que todo, era el análisis de los movimientos oculares, porque en este caso el representante principal dijimos que era el vértigo paroxístico posicional benigno, y la forma de hacer la diferencia, el diagnóstico definitivo, es a través de los movimientos oculares. Y por otro lado, vimos el síndrome vestibular episódico espontáneo, en donde el manejo es diferente. Ahí no era tanto el examen físico lo que nos iba a indicar lo que estaba pasando, sino que teníamos que enfatizar en la historia clínica para entender lo que había detrás. Es decir, a este paciente hay que preguntarle por pérdida auditiva, hay que preguntarle por ejemplo, si tiene cefalea, si tiene otro tipo de síntomas asociados para poder hacer la diferencia entre la migraña, el Meniere, el pánico y los accidentes cerebrales, las isquemias cerebrales transitorias. Pero ven que el manejo es diferente, aunque estamos hablando de síndromes vestibulares episódicos. La diferencia está en que si es espontáneo o si tiene un detonante. Ahora, vamos a pasar entonces al otro grupo, que sería el síndrome vestibular agudo, ¿de acuerdo? Entonces, en la próxima clase vamos a enfocarnos un poquito más detenidamente en esto, pero aquí lo importante es de qué manera vamos a pensar y cómo vamos a ubicar al paciente en una categoría o en otra. Entonces, este síndrome vestibular agudo, que puede ser espontáneo, vamos a hablar primero del espontáneo, es el caso típico es el del paciente que acude con un cuadro de mareo de vértigo que inicia de manera aguda y espontánea, que es persistente, que posiblemente viene asociado a náusea, a vómito, el paciente se encuentra sudoroso, inestable, desequilibrio para la marcha y que vamos a tener la presencia de un nistagmus, ¿verdad? Espontáneo que va a estar ahí presente y muy posiblemente va a tener intolerancia a los movimientos de cabeza y va a ser una situación que podría persistir por algunos días, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes sí tenemos que examinarlos porque de hecho estos pacientes usualmente llegan sintomáticos, ¿de acuerdo? Y tenemos que enfocar el examen físico de manera correcta para poder llegar al diagnóstico apropiado. Entonces, recordemos que en esta situación los movimientos de cabeza siempre van a exacerbar los signos que tiene el paciente, que es lo que hablábamos al puro inicio. Entonces, no tenemos que hacerle al paciente que llega con un vértigo que está presente continuamente, en este paciente no le vamos a hacer pruebas posicionales a como lo hicimos en el paciente que llega caminando, pero que refiere un vértigo detonado por cambios de posición. Este paciente del que estamos hablando ahorita es un paciente que llega y tiene el vértigo de forma continua. Vean que es muy diferente. Entonces, el que tiene un vértigo continuo, sí tenemos que enfocarnos en el examen físico
pero el examen físico en este caso no es hacer maniobras posicionales. Vean qué importancia es hacer esa diferencia. Un paciente de estos, ustedes lo acuestan y este es el paciente que termina vomitándose y en todo caso no es una maniobra de Dix-Hallpike la que les va a ayudar a hacer el diagnóstico en este caso, porque el Dix-Hallpike lo hacemos en un síndrome vestibular episódico que tenga un detonante y que ese detonante sea el cambio de posición. Este es diferente. Este es un vértigo que es agudo, que es continuo, no tiene detonante, sino que es espontáneo y además no se detiene. Ahora, la causa típica de este grupo, digamos, es lo que conocemos como, por ejemplo, la neuronitis vestibular, que va a ser una vestibulopatía aguda en donde no hay pérdida auditiva, donde el paciente viene agudamente mareado, pero no tiene cambios auditivos que se asocien a este vértigo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial peligroso? Bueno, este es el típico accidente vascular cerebral que esté ubicado a nivel del tallo cerebral o a nivel de cerebelo o del oído interno. También podríamos ver hemorragias cerebrales, pero digamos que usualmente lo que viene acompañado de vértigo cuando se trata de accidente vascular usualmente son isquémicos, rara vez son accidentes vasculares hemorrágicos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el error más común, y que es un poquito de lo que también hablábamos al inicio, es pensar, por ejemplo, si estamos hablando de un vértigo agudo, espontáneo, pero no tiene signos neurológicos, entonces debe ser una neuronitis. No necesariamente. Aquí esa sería la trampa más común en la que podríamos caer. Un paciente que tiene un ABC de circulación posterior y que acude con un vértigo agudo, no necesariamente va a tener signos neurológicos. Eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente. Entonces, la ausencia de signos neurológicos no nos exonera de un diagnóstico de accidente vascular cerebral, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que usualmente se van a presentar de esta manera en las primeras horas de evolución del accidente cerebral. Entonces, sí hay fuerte evidencia de que utilizando ciertos parámetros en el examen físico, vamos a poder hacer un descarte en cuanto al posible origen de este vértigo agudo y que va a ser bastante certero. Esto es lo que se conoce como el protocolo HINTS, del cual vamos a hablar la próxima semana, en donde gracias a este tipo de examen físico va a ser bastante confiable que sepamos si el origen de este vértigo agudo tiene un origen periférico o si tiene un origen central, porque esta es la condición tal vez de las más importantes en donde tenemos que lograr hacer esa diferenciación. Cuando estamos ante esta situación y si estamos, por ejemplo, en un servicio de urgencias, lo más fácil es que la gente termina pidiéndole al paciente una tomografía. Sin embargo, la tomografía en esta situación no es el examen apropiado. Muchos de los accidentes vasculares que están iniciando y que son además isquémicos de circulación posterior y que tienen como único síntoma el vértigo, usualmente no los vamos a detectar en un TAC, y menos si lo estamos haciendo en las primeras horas. El TAC va a ser útil para detectar, por ejemplo, hemorragias, pero no va a ser útil para detectar isquemias en las primeras horas. Y como les conté, usualmente los accidentes vasculares relacionados al vértigo son isquémicos, así que la herramienta no va a ser la tomografía. Digamos que lo ideal sería que utilicemos una resonancia magnética. Sin embargo, todos sabemos que en nuestro medio no es posible usualmente realizar una resonancia magnética en un servicio de urgencias, ¿verdad? No es nuestra realidad. Por lo tanto, el echar mano de otras herramientas, sobre todo clínicas, que permitan hacer la diferencia, es en lo que deberíamos enfocarnos un poco más a fondo. Ahora, en el síndrome vestibular agudo que es inducido, estamos hablando de situaciones en donde el detonante va a estar presente y casi siempre tiene relación, por ejemplo, a la exposición a algunos tóxicos o, por ejemplo, pueden ser vértigos que son postraumáticos o posterior a un latigazo después de un accidente de tránsito, por ejemplo, y ahí es donde la historia clínica nos va a aportar muchísima información. Entonces, en el síndrome vestibular agudo espontáneo,
el examen físico es lo más importante. Y en el síndrome vestibular agudo inducido, lo más importante va a ser la historia clínica porque vamos a tener que ir a buscar cuáles fueron esos detonantes que llevaron al vértigo a este paciente. Entonces, si es un trauma cráneoencefálico, pues es muy fácil porque la persona llega obviamente manifestando que tuvo un trauma cráneoencefálico, si fue por una explosión, si fue por un latigazo, si fue por un barotrauma, ¿verdad? También vamos a verlo en pacientes que bucean. Todo esto puede llevarnos a lesiones que son directamente, que nos involucran, por ejemplo, el nervio vestibular, pueden ser contusiones laberínticas, disrupciones mecánicas de las membranas a nivel del oído interno, y todo esto puede llevarnos a un síndrome vestibular agudo. Lo que no tenemos que pasar por alto en esta categoría son las fracturas de base de cráneo, ¿verdad? Cuando tenemos un trauma craneoencefálico y tenemos fractura de base de cráneo, pues obviamente esto sí lo podemos detectar, por ejemplo, con una tomografía. Bien, la toxicidad o los efectos secundarios de medicamentos, como por ejemplo los anticonvulsivantes, son causas frecuentes de mareo y de vértigo en esta categoría. La toxicidad, por ejemplo, de los aminoglicósidos es cierto que va a generar, digamos, una lesión importante y una pérdida funcional importante, y casi siempre esa pérdida va a ser bilateral y va a ser una pérdida de la función vestibular casi que de manera permanente, ¿verdad? Pero aquí la manifestación en estos pacientes, más que el vértigo, lo que vamos a tener es un desequilibrio importante, mucha inestabilidad para la marcha, y van a referir muchos síntomas de tipo visual, en donde les cuesta mucho, por ejemplo, leer o enfocar al mismo tiempo que caminan, ¿de acuerdo? Entonces, esto por lo general tiene un contexto que es conocido, por ejemplo, es posterior a una hospitalización, posterior a una complicación quirúrgica en donde tuvieron que recibir aminoglicósidos. Entonces, en la historia clínica sí vamos a lograr encontrar como esa relación causa-efecto con el ototóxico que fue aplicado. Muy bien. Ya con esto vamos ordenando un poquito más las ideas, aunque yo sé que es complejo y es muy difícil como retener todo en un primer momento, pero por eso sí es importante primero irnos ubicando, como les dije, en un abordaje que se va a basar en un primer momento en una historia clínica que permite definir grupos específicos, ¿verdad? Episódico, agudo o crónico, y en donde luego nos vamos a preocupar por buscar si existe o no existe algún detonante, porque la presencia o no de los detonantes lo va a colocar en una categoría diferente, y por lo tanto nos va a llevar a buscar algo distinto, ya sea algo en el examen físico o ya sea algo que tenemos que revisar a nivel de la historia clínica. Entonces, como mensaje final de este enredo que les hice, hay que recordar que la historia clínica sigue siendo entonces la parte más importante para el abordaje del paciente que está mareado. Sin embargo, tenemos que saber hacer esa historia clínica. Entonces, tenemos que dirigir las preguntas, sobre todo para poder clasificar a los pacientes de acuerdo al timing y a los detonantes, ¿de acuerdo? Y esto es algo que va a ser mucho más eficaz que hacer una historia clínica muy larga, en donde al final tenemos tal vez datos que no son relevantes o que por lo menos no van a aclarar el diagnóstico del paciente. La historia clínica tiene que llevarnos a hacer un examen físico dirigido, es decir, no le vamos a hacer el mismo examen físico a todos los pacientes. Vimos la diferencia importante entre el paciente que viene con un BPPV, que es un vértigo episódico detonado, versus un paciente que llega con un síndrome vestibular agudo, en donde no calza para nada hacerle pruebas posicionales al paciente, ¿ok? Más bien está casi que contraindicado hacerlo. Y finalmente saber que existen para cada categoría patologías que son no peligrosas y algunos representantes de patologías que sí son peligrosas y son las que no podemos dejar pasar por alto, y tenemos que saber identificarlas o conocer los detalles que nos permiten hacer la diferencia. De ahí que también va a ser importante luego que empecemos a trabajar un poquito con el protocolo HINTS, que es el que nos va a aclarar los diagnósticos cuando tenemos el síndrome vestibular agudo. Finalmente,
todo lo que son pruebas clínicas, de las cuales no hablamos mucho en esta clase, porque vean que esta ya es larguísima y todavía hay muchos temas que abordar. Siempre las pruebas clínicas, los laboratorios o las imágenes tienen que ir acorde a la historia clínica que hemos hecho y acorde a la categoría en la cual hemos ubicado al paciente. No sirve de nada hacerle muchos exámenes a todos los pacientes porque no necesariamente nos va a aportar información que sea valiosa. Y ya ven, hay pacientes en donde no podemos perder tiempo porque sí tienen condiciones que son potencialmente peligrosas y que pueden poner en peligro sus vidas. Así que este paradigma o este protocolo T-Trade realmente es una herramienta que llegó, pienso yo, para quedarse por mucho tiempo y es importante que todos logremos conocerla y en la medida que la aplicamos con frecuencia es más fácil el ejercicio mental a la hora de hacer el diagnóstico del paciente. Cuando lo vemos así de primer momento siempre parece muy complejo, pero una vez que lo vamos aplicando, las ideas van a ver que sí se van a ir aclarando. Yo les agradezco una vez más por su atención. Yo sé que el día de hoy fue un poco más largo y tal vez más cansado, pero sin duda es una parte muy importante en cuanto al manejo de estos pacientes y espero que haya sido de provecho. No sé si tienen alguna pregunta que con mucho gusto les pueda contestar, si es que están despiertos todavía por ahí. Yo creo que sí, doctora, todos están activos en el chat. Bueno, pues nos dan muchos agradecimientos al inicio. Gracias por la oportunidad que nos dan de aumentar nuestros conocimientos. Ahí nos están felicitando. Uy, perdón, perdí el chat. Deme un momentito. Perdón. Gracias por la oportunidad. A Luis Porras lo saludan por ahí. Aquí nos están haciendo una consulta, creo que fue muy al inicio, doctora. ¿Qué significa el ABC2 menos 2? Ajá. Es lo que justamente les estaba explicando, que es como una clasificación con una puntuación para conocer el riesgo de accidente vascular cerebral en los pacientes que tienen isquemias cerebrales transitorias. Es decir, si ya yo estoy sospechando que el paciente tiene isquemia cerebral transitoria, le voy a aplicar la escala que se llama ABCD2. Esa escala hace una serie de preguntas en donde vamos a anotar si el paciente, por ejemplo, es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene dislipidemia, cuánto tiempo dura la isquemia cerebral transitoria, ¿verdad? Si le dura unos cuantos segundos o si dura ya 5 minutos o más. Y cada uno de estos temas le va a asignar un puntaje al paciente. Entonces, cuando es una puntuación baja, significa que este paciente con isquemia cerebral transitoria tiene bajo riesgo de terminar haciendo un accidente vascular cerebral en las próximas semanas. ¿De acuerdo? Es como una guía para saber qué tan peligroso es para este paciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tener estas isquemias cerebrales transitorias que son frecuentes, pero ya están durando no medio minuto, sino que ya duran 5 minutos o un poco más, entonces eso obviamente nos pone en mayor riesgo, porque entre más duración tenga ese episodio, si se trata de isquemia cerebral transitoria, significa que estamos más cerca de que se obstruya por completo esa arteria y terminemos entonces en un accidente vascular cerebral completo, ¿verdad? Entonces, lo que pretende esta clasificación es determinar el grado de riesgo que tengo de sufrir el accidente vascular cerebral en los siguientes días o semanas, de acuerdo a estos factores que les estoy mencionando. Ok, de acuerdo, gracias, doctora. Y también, bueno, hay muchos agradecimientos por compartir sus conocimientos, que ha sido una charla muy clara y muy buena. Hay una consulta del doctor Víctor Celada y nos pregunta si cree que es necesario enviar a realizar un PCR ultrasensible en los pacientes con vértigo. Un PCR para descartar, bueno, no sé dónde está el doctor, si me quiere decir qué quiere descartar, digamos, con este PCR. Depende en qué situación. No sé si el doctor está por ahí que me aclare. Nos podría aclarar. Es posible que el doctor abra su micrófono o nos aclare a través del chat. Es correcto que utilicen betametasona en síndrome vestibular agudo, dice el doctor.
Vamos a ver, esto es queriendo descartar que tenga, por ejemplo, algo infeccioso o algo más inmunológico. Sí, quizá por aquí nos conteste el doctor. Vamos a dar unos momentos. Porque, digamos, no es un estudio Ah, común, digamos. dice, es PCR por sospecha de accidente cerebral transitorio. Ah, ok, ok. Digamos, no está como en la lista de lo que hacemos de inmediato. Lo que pasa es que efectivamente, si tenemos la alta sospecha, claro, hay que derivar hacia todo lo que nos vaya a descartar o a confirmar que tengamos ese isquemia cerebral transitoria. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí estamos de acuerdo, claro. Okay. Por eso es que, digamos, muchas veces incluso, porque por ejemplo, depende quién esté valorando al paciente. Por eso les decía, hay que poner todo en el contexto, porque puede ser que yo estoy valorando, soy, no sé, médico general, me acabo de graduar y estoy valorando al paciente en emergencias. Entonces, probablemente no voy a saber qué hacer, pero sé que lo tengo que derivar con el internista o sé que lo tengo que derivar con el neurólogo porque ya yo tengo una sospecha diagnóstica bien fundamentada en los criterios que ya valoramos, ¿verdad? Eso es un poco la idea de saber hacia dónde lo llevamos. De acuerdo, doctora. Y Ujú. también tenemos la consulta del doctor Luis Chan. ¿Cuál es el tiempo que debemos de esperar para que el vértigo se resuelva causado por medicamentos ototóxicos? El tema es que con los medicamentos ototóxicos, usualmente lo que ocurre es que hay una lesión vestibular, es decir, hay un daño permanente, hay un daño tóxico que se mantiene y digamos que el más común, que sería la gentamicina, usualmente nos deja lesiones irreversibles, ¿verdad? Y eso tenemos que saberlo, porque a veces usamos la gentamicina, ¿verdad? Para alguna otra situación sin contemplar el riesgo al cual estamos sometiendo al paciente, porque las lesiones no van a ser lesiones auditivas, sino que van a ser lesiones vestibulares y son lesiones bilaterales. Entonces, usualmente el paciente eh, puede ser incluso que no experimente vértigo como tal, excepto al puro inicio. Lo que el paciente sí va a experimentar va a ser un desequilibrio importantísimo. Claro que cuando se instaura, si es una instauración relativamente rápida, porque estamos, por ejemplo, con tratamiento intravenoso con este ototóxico, el paciente sí se va a sentir nauseoso, con vómito, sumamente inestable, le va a costar caminar solo y quedan así. Es decir, la inestabilidad y el desequilibrio sí se pueden prolongar porque queda una lesión permanente en ambos lados. Para que yo tenga vértigo, debo tener una asimetría, es decir, debo tener un oído con un problema y el otro oído, entre comillas, debería estar funcional. Esa asimetría en el funcionamiento es lo que va a detonar el vértigo. Pero cuando yo tengo una lesión ototóxica, no voy a generar una asimetría, sino que voy a generar una lesión que va a ser simétrica y va a ser en ambos oídos y puede ser una lesión completa. Entonces pierdo completamente mi función vestibular. Es decir, pierdo la capacidad de coordinar mis ojos y mi cabeza. Por eso son pacientes que tienen a menudo oscilopsias, es decir, cuando caminan, lo que ven es como una filmación muy mala de un video en donde vemos que todo el piso se va moviendo. Eso es una oscilopsia, eso es lo que sienten los pacientes con patologías bilaterales. Entonces, es permanente. El vértigo no, el desequilibrio sí. Perdón, me alargué mucho en la respuesta, pero... No, para nada, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Gustavo. ¿Cuál preventivo recomienda para migraña vestibular como primera elección? Bueno, eso va a depender un poquito porque en esta situación vamos a tener pacientes o ya pacientes conocidos migrañosos y que empiezan a tener una migraña asociada también a vértigo o pacientes que en realidad directamente van a tener una migraña vestibular. Entonces, digamos que podemos usar los clásicos que conocemos, como por ejemplo la amitriptilina o el propranolol como profilácticos, y en situaciones donde realmente es más difícil de manejar, la otra molécula que usamos es el topiramato. El topiramato es la otra que está bien indicada en lo que es migraña vestibular. Eso sería, digamos, para los profilácticos. Uh -huh. Okay.
Si pudiera ampliar un poquito la pregunta, en dosificación del topiramato para la prevención de la migraña. Esa El ya topirama, ajá, el topiramato usualmente lo empezamos, las dosis van de 25 a 100 miligramos por día. Usualmente empezamos con el mínimo, es decir, empezamos con los 25 miligramos y vamos titulando poco a poco de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces empezamos con 25, damos tiempo una semana para ver cómo se comportan los síntomas. Si no hay toda la mejoría que queremos, entonces vamos subiendo de 25 en 25 hasta llegar a un máximo de 100 miligramos. Pero aclaro que de todas formas, cuando vamos a usar el tratamiento profiláctico, antes de eso tenemos que haber hecho todo un reordenamiento de hábitos, de alimentación, de hidratación, horarios de comida, ¿de acuerdo? Disminuir, o sea, una serie de higiene, de hábitos que muchísimas veces vienen a mejorar al paciente incluso sin que necesiten utilizar tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entonces, no pensemos en mandar únicamente el fármaco si no hemos trabajado primero en todos los factores detonantes de migraña de ese paciente en particular, ¿verdad? Entonces, siempre hay que empezar por ahí y luego ya empezamos a medicar, ¿verdad? comprendido, doctora. Muchísimas gracias. Por el momento no tenemos ninguna otra consulta en el chat y quiero aprovechar a hacer la invitación ya para el último módulo que vamos a tener de síndrome vestibular agudo. Este se va a llevar a cabo el próximo miércoles 16 de junio. Vamos a estar siempre a la misma hora, 7:30. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, dando conclusión a la actividad, porque veo que ya no tenemos ninguna actividad, ninguna consulta, perdón. Quisiera agradecerle, doctora, nuevamente por todos sus conocimientos. Estoy segura que todos van muy agradecidos porque usted nos pudo haber compartido este conocimiento. Y bueno, no sé si usted se quiere despedir de su público. No, les agradezco la paciencia de estar hasta el final. Yo sé que es un tema un poquito complicado. Eh, espero verlos la próxima semana en la tercera parte y cualquier consulta, con muchísimo gusto, estoy a la orden para todos. Muchísimas gracias, gracias a todos, recordándoles entonces síndrome vestibular agudo, miércoles 16 de junio a la misma hora, 7:30, y los esperamos a todos, muchas gracias y que todos pasen una feliz noche. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.